Hola chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. El video es para explicarles acerca de la ficha de trabajo de la semana del 8 al 12 de febrero. Y bueno, voy a hacer también un comercial. Es acerca de, les quiero hacer una invitación para que se integren al grupo de tiempo fuera de la escuela. Es un grupo de Facebook donde tú puedes interactuar con algunos otros de tus compañeros de otros grados, de otros grupos. Además que se van a hacer algunas actividades que están diseñadas pensando en ti y donde tú puedes demostrar tus habilidades, tus actitudes, tu forma de pensar, algunos talentos que puedas tener y que nos gustaría ver. Bueno, pues para empezar este 12 de febrero vamos a tener una actividad relacionada al Día de San Valentín. Ojalá y te puedas integrar a la comunidad para que puedas participar en ella. Y bueno, terminando ya de este comercial, vamos con la explicación de nuestra ficha de trabajo. En la ficha anterior estuvimos hablando de textos introductorios. Hiciste un cuadro comparativo donde ponías todos los textos introductorios con sus características. Y bueno, pues vamos a explicar un poquito esto porque aunque ya tienes la teoría porque ya hiciste tu cuadro, pues vamos a explicarlo para que quede más preciso, de manera muy sencilla y muy rápida. Vamos a empezar con la introducción. Dice aquí, ¿cuál es su función? Describir el tema o historias que tratará. Es un texto breve que, pues, de manera general nos da a conocer cuál es la temática del libro que estamos leyendo, que tenemos a la mano. Es de manera muy general, es breve y se utiliza para los textos académicos o de divulgación. Por eso es que tu libro de texto puede tener una introducción o una presentación, porque está dirigida precisamente a esos tipos de libros. Ahora, ¿quién la escribe? Pues el mismo autor del libro, y va dirigido a los lectores. Seguimos con la presentación y este presenta al autor del libro, porque puede ser escrito por otra persona o puede ser escrito por el mismo autor. Cuando es de otra persona, entonces es más común que si nos dé la presentación del autor. Cuando es el mismo autor el que está haciendo la presentación, generalmente no lo hace. Algo más que tiene es que cuando escribe también cuándo se presentó la obra, cuándo se editó, qué número de edición es, etcétera, ¿no? Entonces, como que tiene unos poquitos más de elementos que la introducción. Y bueno, también está en los textos académicos, sin embargo, también los podemos encontrar en los textos literarios y en los de divulgación. Estos también están dirigidos al lector. Pasamos con la dedicatoria. La dedicatoria, como su nombre lo dice, es cuando el autor dedica su obra a una persona o a un grupo de personas. Ejemplo, para mis hijos a quien tanto quiero. O para María, que siempre me acompañó en los momentos difíciles. Eso es cuando se dedica a una persona. Cuando se dedica a un grupo de personas, lo generaliza. Por ejemplo, a todos aquellos amantes de la poesía. Y ya lo dedicó. Entonces, todo ese es el texto. Si se dan cuenta, el texto es bastante breve, es más breve que la presentación y que la introducción, porque solo tiene una dedicatoria, tal como lo dice el nombre. Ahora, ¿quién la escribe? Pues el autor, porque él es el que va a dedicar su obra a alguien o a algunas personas. Y bueno, pasamos a lo siguiente. Seguimos con textos introductorios y tenemos ahora la advertencia. Si recuerdan, hicimos un ejercicio donde venía en la ficha de trabajo una advertencia y luego una dedicatoria, y que algunos se confundieron todavía. Por eso es que sí se me hace importante pues aclararles un poquito esto. La advertencia es aquella que, como su nombre los dice, nos da algunas indicaciones que debemos tomar en cuenta para leer el libro.
No nos dice ni del propósito del libro, no nos dice la vida y obra del autor, no nos menciona de manera específica las temáticas que va a tratar el libro, más bien nos advierte de algunas situaciones que el autor cree que es importante, que debemos tomar en cuenta antes de leer el libro. Entonces, por eso se llama advertencia. De ahí que en el texto que yo les puse, incluso venía enumerado, ¿no? Traía 3 advertencias y fue donde se confundieron porque pensaron que era una introducción. Entonces, si ustedes vuelven a leer ese texto, se van a dar cuenta que lo que está haciendo el autor es advertirnos acerca del contenido del libro. No nos los está dando a conocer su contenido, nos está advirtiendo algunos aspectos que el autor cree que es importante, que debemos tomar en cuenta para leer ese libro. ¿De acuerdo? Y bueno, ¿dónde los encontramos? Pues en textos literarios y también en los textos académicos. Lo escribe el mismo autor porque él es el que nos da las advertencias y va dirigido al lector. Pasamos al prólogo. Explica el porqué de la obra. El prólogo es un poco más extenso que la introducción y que la presentación porque aquí tiene más elementos. Nos explica el porqué de la obra, el propósito, nos da a conocer a veces un poquito del contexto histórico de la obra, del libro. Nos proporciona detalles sobre el proceso de elaboración. Generalmente las antologías, que son los libros en donde encontramos los prólogos, porque como es una compilación de varios textos, se identifican qué textos vamos a querer reunir para hacer un nuevo libro. Entonces, el prólogo, por eso es que habla un poquito sobre la selección de estos textos. Otra característica muy importante es que el prólogo muchas veces no le escribe el autor, le escribe otra persona. A veces si yo voy a hacer una antología, busco a otro escritor para que sea él el que haga el prólogo y recomiende mi libro. De alguna manera es para eso y para que dé a conocer el cómo le hice para compilar esta selección de textos. Otra característica es que presenta al escritor, como lo escribe otra persona, pues presenta al autor. Entonces nos da algunos datos importantes del autor y también hace una crítica o una reseña de la obra. Generalmente hacen una buena crítica, una buena reseña porque finalmente la intención es recomendar este libro. Entonces, el prólogo sí tiene más elementos todavía que la presentación y la introducción. Ahora, como ya mencioné, generalmente está escrito por otra persona, pero suele pasar que también el mismo compilador es el que hace su propio prólogo. ¿En dónde podemos encontrarlo? Generalmente son en antologías, y quien las escribe, otra persona, generalmente es otro escritor y va dirigido al lector. Por último tenemos la reseña. La reseña es que de manera breve damos a conocer el contenido de una obra literaria. Hablamos sobre su contenido y trata de convencernos para que leamos esa obra. Entonces, generalmente las reseñas, esa es la intención, que nos da a conocer de qué trata y nos convence, ¿no? Hay ciertos recursos que utilizan las reseñas para que nos convenzan, nos puedan convencer de leer X obra literaria. Generalmente vienen todo tipos de textos. Entonces, en un libro podemos encontrar o una introducción o una presentación, una advertencia, un prólogo, pero no todos al mismo tiempo porque solo se ocupa un solo texto introductorio. Bueno, pues a grandes rasgos es esto lo que les quería mencionar acerca de los textos introductorios para que nos quede más claro. Vamos a pasar al prólogo y sus características. Y tenemos aquí los ejercicios que les estoy pidiendo. Y dice, investiga el significado de antología y cópialo en tu cuaderno. Esto porque las antologías, como les mencioné hace un momento, son las que utilizan más los prólogos. Entonces, de ahí que les estoy pidiendo que busquen qué es una antología para que quede muy claro qué es y por qué se ocupan los prólogos en las antologías.
La siguiente actividad, lee el prólogo de la página 96 de tu libro de texto. Y aquí tenemos la parte que ustedes van a leer y copia las características del prólogo y dice ahí entre paréntesis recuadros naranjas. Ahí lo estamos visualizando, ahí están los recuadros naranjas y eso es lo que ustedes van a escribir sobre las líneas. Son 5 recuadros naranjas, son 5 características. Entonces lo único que van a hacer es copiarlo ahí, pero sí es muy importante, jóvenes, que no solo se limiten a copiar los cuadros naranjas. Lean el prólogo, vean esta característica dice esto y me señala la flechita y lean lo que dice el prólogo para que ustedes detecten la característica que se les está mencionando. Es importante que no solo copien, sino que aprendan a analizar el texto, cómo se está dando ese ejemplo y entonces a qué se refiere cada característica, porque después ustedes lo que van a hacer es identificar esas características en los prólogos siguientes. Bueno, ahora, ¿por qué les pongo aquí? Es importante que ahí lo pongan en las líneas. En un color dice azul, rojo, verde, naranja y amarillo. Porque en el siguiente ejercicio vamos a ocupar esos colores. Entonces, el número o el color es el que vamos a estar ocupando. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está el color y el número. Es muy importante que lo tengan. Una vez que pasan sus características, no lo quiten, dejen el número y el color. Entonces, ya por último, les estoy pidiendo lo siguiente. En los siguientes ejemplos de textos introductorios, localiza las características del prólogo y subraya el color que se indica en la lista anterior. Aquí viene lo que les mencioné. En caso de no contar con algunos de los colores que se solicitan, entonces subraya con un lápiz y coloca el número al que pertenece. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, pues que yo encontré ya la característica número 3 y la número 3 se subraya con verde porque ahí le puse en la característica número 3 dice verde, entonces la característica número 3 aquí la localicé. Esto es un ejemplo, esto no es correcto. Yo lo pongo como ejemplo, pero no se los voy a poner bien porque si no les estoy dando yo la respuesta. Entonces es un ejemplo, pero no está correcto. Entonces lo subrayo de verde porque es la característica número 3. Que no tengo colores. Bueno, les estoy pidiendo entonces que lo hagan con lápiz. Subrayo con lápiz y le pongo el número de la característica. Ya lo subrayé y al final le pongo que es la característica número 2. En caso de que no cuente con colores, porque jóvenes recuerden que es importante que hay que cuidarse y entre menos salgamos a la papelería, mucho mejor. Cuídense, chicos, y bueno, les estoy dando esta opción. Si no hay colores en casa porque ya se terminaron o porque ya no tengo, entonces lo hago con lápiz y nada más utilizo el número, coloco el número 2 porque es la característica número 2. Ese es otro ejemplo, también no es correcto porque no les voy a dar la respuesta correcta, ustedes la van a buscar. Son 3 ejemplos los que les estoy poniendo, los 3 son de prólogo, entonces lo único que vamos a buscar son las características del prólogo, las que ustedes ya colocaron en la lista del 1 al 5. Y eso es todo lo que van a tener que realizar para esta ficha de trabajo. Chicos, pues eso es todo. Me dio gusto saludarlos. Hasta la próxima.